Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que preparaba mi espíritu para poder compartir con ustedes, escuchaba y me gozaba en las alabanzas. ¿Cuánto poder hay en las alabanzas? ¿Cuánto poder se desata cuando levantamos una adoración genuina, una alabanza en el espíritu? Estas alabanzas que hablan de avivamiento, que hablan de preparar el camino al Señor, que hablan de danzar en el Espíritu, que hablan de sonidos que transforman, esos sonidos del cielo que solo son capaces de ser escuchados por aquellos que estamos en la misma frecuencia del Espíritu. Esos sonidos que traen cambio, transformación, que te ayudan en la perspectiva del camino, que te ayudan a recibir las instrucciones del cielo para estos tiempos, que te ayudan a poder descubrir cuál es tu asignación, cuál es tu propósito y llevarte en camino hacia tu destino. Y sobre todo, que como iglesia del Señor estemos preparando el camino al regreso de nuestro Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Yo me gozo en el poder de las alabanzas. Y es que esta sintonía y esta frecuencia se desarrolla a través de los altares, esos altares personales, esos altares que estamos levantando desde casa, que levantamos en lo secreto de nuestra habitación. Hoy estoy aquí para poder compartir con ustedes algo más acerca del tema de los altares. Acabamos de decir que el altar es un lugar de encuentro con Dios, un lugar de adoración, un lugar donde recibimos el mensaje del Señor, esa palabra rema, esa palabra viva y eficaz, esa palabra que es como un martillo que es capaz de romper la roca. Cuantos más martillazos le demos en el nombre poderoso de Jesús, esa palabra que se desata en el altar, esa palabra rema que dice que es como una espada de doble filo que parte el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos de nuestro corazón, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y es que en un altar, cuando estamos en la frecuencia del Espíritu, cuando nos hacemos uno solo en el Espíritu, recibimos sabiduría, bendito el nombre del Señor, recibimos entendimiento para que nuestros oídos sean despiertos. Es un lugar donde nuestros oídos espirituales son despiertos y deben de ser despiertos para los tiempos y los acontecimientos que estamos viviendo. Por ejemplo, en Job, quiero recordar en Job, en Job 36, para continuar con el tema que dejamos pendiente el domingo pasado. En Job 36, exactamente en el versículo 10, dice: despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. El altar es un lugar donde somos confrontados, es un lugar donde somos evaluados, es un lugar donde somos instruidos, es un lugar donde se nos enseña el camino por donde debemos andar, como dice el salmista. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es un lugar donde recibimos revelación y entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios para estos tiempos, para lo que ahora estamos viviendo y lo que estamos enfrentando o vamos a enfrentar en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Hay una porción también en Mateo 13, rapidito, en Mateo 13, desde el versículo 9, dice lo siguiente:
El Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero aquel que tiene, que quiere oír, tiene que tener disposición del corazón de oír. Tiene que estar atento a lo que se le dirá en esos momentos de búsqueda en el altar. En el altar. Y el Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dice el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, dice. Bendito el nombre del Señor. El altar es un lugar donde el Señor nos da a conocer sus misterios. ¿Y qué es un misterio del reino? Es una verdad poco accesible si es que no la escudriñas. Es una verdad que ha estado escondida en la mente de Dios y que por gracia y por misericordia se le es entregada al hombre que tiene hambre y sed por saber cuál es la voluntad de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Mira lo que dice el versículo del mismo Mateo 13, el versículo 17. Dice, pero de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Dónde podemos ver el obrar de Dios? ¿Dónde podemos escuchar y comenzar a descubrir esos misterios o a redescubrir, diría yo, porque esto ya había sido hecho desde antes de los siglos para el hombre, antes de la caída de Adán, pero gracias a Dios que si con él perdimos esa habilidad para escuchar, con Jesús la volvemos a recobrar en el nombre del Señor. Y es el lugar donde podemos oír esos misterios. Bendito el nombre de Jesús. Y después en el versículo 23 del mismo Mateo 13 dice lo siguiente, refiriéndose a la parábola del sembrador y de las semillas. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, dice, y entiende la palabra. Oír y entender. Oír y entender para hacer. Oír, entender y hacer. Dice, este es el que oye y entiende la palabra, dice, y da fruto. Quiere decir que solamente aquellos que levantan un altar, un genuino altar de adoración, de búsqueda de la presencia del Señor, son aquellos a quienes los oídos se les es concedido, les sean abiertos para conocer los misterios ocultos del reino, para conocer la mente de Cristo, para conocer la voluntad de Dios a través del poder del Espíritu Santo y comenzar a dar fruto de acuerdo a la asignación que le ha tocado a cada uno de nosotros. No todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos oídos, no todos somos boca. Cada uno tiene una asignación y debemos de preocuparnos por encontrar nuestra asignación en el reino, levantando altares, levantando esa relación íntima con Dios para poder oír su voz. Dice, y da fruto y produce a 100, a 60, dice, y a 30, dice, por uno. Bendito el nombre del Señor. El altar es un lugar de relación con Dios. Es donde desarrollamos comunión y comunicación. En una relación tiene que haber comunión y comunicación. Recuerde que estamos hablando de tener una relación con el dador de la vida, con aquel que todo lo sabe y que todo lo ve, con aquel que nos creó para cumplir un rol o una función determinada para el establecimiento y la expansión de su reino. Entonces, un altar es un lugar de relación donde desarrollamos comunión. Cuando yo busqué esta palabra, el término comunión,
se refiere a la participación de dos o más personas hacia un fin común. Es la participación, la unión de dos o más personas que caminan hacia un fin en común. Normalmente esto se utiliza o se emplea mucho para la familia, para el matrimonio. Este término está relacionado con el cambio, con el intercambio íntimo que hay entre el esposo y la esposa, Cristo y su iglesia, entre los miembros de una familia, Jesús y, y el templo que somos nosotros, y sobre todo para la comunicación abierta entre esas personas que tienen un fin en común. Comunicación entre esposos, comunicación entre padre e hijos. Dios Padre, nosotros hijos. Esto es comunión, comunión. Y cuando nos acercamos a un altar, no solo desarrollamos comunión, sino también comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es la acción consciente de intercambiar pensamientos, ideas, con el fin de transmitir, ¿ya? O recibir información. Es decir, es un diálogo. Esto es lo que nosotros debemos desarrollar cuando levantamos un altar. Si nosotros decimos que tenemos una relación con Dios, si nosotros decimos que estamos levantando un genuino altar, entonces debemos tener comunión y comunicación con el Señor. Alabado sea su nombre. Pero estoy tratando de definir lo que es el altar. Pero hoy quisiera apuntar hacia lo que el Señor me reveló. Y creo que es algo muy importante para que nosotros podamos enfrentar los tiempos que estamos viviendo y los que vendrán. El altar, me dijo el Señor, es un lugar donde recibimos instrucción para la batalla. Usted sabe que desde que nosotros fuimos encontrados por el Señor, porque Él fue quien nos salió al encuentro, Él en su infinita misericordia, en su infinita bondad, nos salió al encuentro en el momento que nosotros menos pensábamos, tal vez cuando menos lo merecíamos. Nos salió al encuentro, pronunció nuestro nombre, abrió nuestro oído a través del poder del Espíritu Santo, abrió nuestro corazón como el de Lidia ante la predicación del poderoso evangelio de nuestro Señor y hizo que volviéramos, rescatándonos de el poder de las tinieblas para pasarnos al reino de la luz que es en Cristo Jesús. Desde ese momento nosotros estamos en una batalla campal. Y por indicación de la palabra, porque la profecía ya está escrita, vendrán tiempos en que la batalla va a ser más dura para la iglesia del Señor, porque dice que el amor se enfriará y que la maldad crecerá. Entonces, así como la maldad crece, y estoy segura que de repente las estrategias o los diseños del infierno también van a querer golpearnos con mayor fuerza, también así debemos de levantar altares para recibir las instrucciones de guerra. Un altar es un lugar donde recibimos instrucciones para la batalla. Hoy en día, por todo lo que estamos viviendo, por lo que pueden vivir nuestros amigos, nuestros familiares, personas allegadas, con respecto a esta pandemia, hace que de repente nos llenemos de temor. Los seres humanos
luchamos, peleamos, pero hay veces que, que comenzamos a bajar la guardia, que comenzamos a bajar los brazos, que comenzamos a sentir que desmayamos. Y es el momento en donde nosotros tenemos que recobrar las fuerzas, que debemos de buscar como David buscaba al Señor. Aún estemos caminando en valle de sombra y de muerte, Él ha prometido que su vara y su callado nos infundirán aliento. Tenemos que buscarlo con tanta vehemencia porque sabemos que Él es el único que puede rescatarnos de estos tiempos, el único que es el general en mando, que puede darnos a conocer las estrategias y los diseños, estrategias de guerra para darle golpes contundentes al enemigo. Si nosotros vamos a las escrituras, y esto lo hacemos lógicamente en un altar, si nosotros vamos a las escrituras, vamos a ver que cada una desde principio a fin nos llevan a perseverar, nos llevan a no desmayar, nos llevan a continuar hasta que podamos alcanzar la meta a través de la batalla de la fe. La palabra del Señor dice, el justo por la fe vivirá. El Señor dice que no hay nada más que a Él le agrade, es que nosotros creamos que cuando le buscamos, le vamos a hallar, porque si así es, Él nos va a galardonar. Imagínese cuando nosotros levantamos altares familiares. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y llevamos a nuestra familia a escuchar a Dios, estamos con una mano construyendo el muro o levantando el muro y con la otra tenemos la espada para defender a los que son nuestros, para defender a la iglesia, para defender a nuestra familia, para defender a nuestra nación. Amén. Hace 3 madrugadas Dios me habló acerca de la importancia del altar para recibir instrucciones de guerra. Y las estoy compartiendo con ustedes porque el Señor en su palabra también me dijo, lo que te digo en secreto, públicalo desde las azoteas, ¿verdad? Háblalo, porque no hay nada que se quede en lo secreto y en lo oculto. Bueno, para poder afirmar o confirmar la palabra que Dios me dio, usted sabe que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, todo tiene que estar en las escrituras, ¿verdad? El Señor me llevó a un pasaje que habla acerca de un personaje específico, y este es el rey Joás. En Segunda de Crónicas, vamos a buscarlo juntos. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 24. Vamos a leer solo el primero y el segundo versículo, porque después nos vamos a ir a otros pasajes de la Biblia para poder reconfirmar esta palabra que el Espíritu me dio para este tiempo, para la iglesia del Señor. Entonces, Segunda de Crónicas 24, 1 y 2, dice lo siguiente. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová, dice, todos los días de Joiada el sacerdote. Si nosotros ya en algún momento hemos leído acerca de este personaje, vemos que a temprana edad tuvo que asumir el reino, ¿verdad? Tuvo que asumir el reino en Jerusalén. Y Dios me hablaba y me decía que nadie tenga en poco su juventud.
que, que el Señor hace de la boca de los pequeños que salga la verdad, ¿no? Eh, eh, que es Él el quien elige y el que levanta. Por eso nosotros hemos decidido hablar en un mismo lenguaje, darle los mismos mensajes a, a todos los líderes, aun estos sean adolescentes o jóvenes, porque en algún momento nosotros terrenalmente, humanamente, yo pensé que, bueno, estos mensajes, estas revelaciones serían pues para aquellos que ya venimos caminando un tiempo y que podemos soportarlos y que podemos enfrentarlos y que podemos llevarlos a cabo. Pero el Señor me dijo, háblale a todos, háblale a los adolescentes y a los jóvenes como a los grandes, porque todos tenemos que estar alineados a la palabra y al plan de Dios. Amén. Ahora, dice el versículo 2 que él hizo lo recto mientras que vivió el sacerdote Joiada, ¿no? Porque después usted va a ver más adelante y en otros pasajes que al morir el sacerdote que era su mentor, aquel que lo guiaba, él comenzó a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, ¿no? Mire cuán importante es la mentoría, cuán importante es que un hombre y una mujer de Dios pague el precio para estar en la presencia del Señor, pueda escuchar su voz y pueda ser de guía en momentos de turbulencia, en momentos de tempestad, en momentos donde tú dices, ya no puedo más, no sé si ir a la izquierda, a la derecha, o me paro, o me siento, o avanzo, o me detengo. Cuán importante son estos hombres, estas mujeres, que están dispuestos a pagar el precio para recibir guianza para su pueblo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero vamos al texto al cual me llevó el Espíritu Santo. Segunda de Reyes. Es Segunda de Reyes 13. Vamos a leerlo desde el versículo 14 por cuestión de tiempo al 19. Usted en casa, sé que usted tiene hambre y sé por la palabra y usted va a leerlo y a meditarlo y sé que Dios le revelará muchas más cosas porque Dios sabe quién tiene hambre y sed por escuchar su voz. Segunda de Reyes 13, desde el versículo 14 al 19, dice lo siguiente. Estaba Eliseo enfermo y quiero que preste mucha atención porque esto retumbó tanto en mi espíritu, abrió tanto mis oídos en momentos específicos que estamos pasando, que el mundo está pasando, que la iglesia está pasando, que fue como un soplido el soplo de vida del mismo Espíritu venido desde el trono de Dios. Y quiero impartírselo esta noche a usted, si usted me lo permite. Amén. Entonces, la palabra del Señor dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, el mismo personaje, el mismo rey de Israel. Y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Presta atención. Tomó él entonces un arco y una saeta. Eliseo era profeta. Él sabía las razones por las cuales Joás venía a buscar ayuda, venía a buscar instrucción para enfrentar a sus enemigos, al imperio de Siria. Amén. Y aún Eliseo, en su lecho de enfermedad, le da instrucciones para la batalla. Y le dijo Eliseo, toma un arco
y una saeta y unas saetas. Saetas, si usted busca, son flechas. Después vamos a hablar de eso. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Fue obediente a la instrucción de Eliseo. Él sabía quién era Eliseo. Sabía que Eliseo podía escuchar la voz de Dios y venía a pedir consejo. Versículo 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Es decir, eres tú quien tiene que empuñar el arco. Eres tú quien tiene que pelear tus propias batallas. Dice, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Bendito el nombre del Señor. Aquí está la labor del profeta. Aquí está la labor del hombre o de la mujer a quien Dios le ha enviado para exhortar, para afirmar, ¿no? Para traer ese mensaje que afirme la determinación de no vacilar frente a las circunstancias, ni a los problemas, ni al enemigo que tengas enfrente, sino solo a creer que es Dios quien prometió pelear nuestras batallas. El versículo 17 le dice, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Si te das cuenta, después vamos a ir explicando lo que el Espíritu Santo me reveló. Si te das cuenta, el profeta comienza a dar instrucciones y aquí cuenta mucho algo. 1. Tener un corazón dispuesto para reconocer la palabra del profeta. 2. Que por esa honra los oídos le sean abiertos. 3. Obediencia. Pero miren lo que dice el versículo 17. Y dijo, abra la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová. Palabra profética. Y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los asirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuán importante es caminar en una palabra profética. Esta nos da dirección, nos da instrucciones. Ahora, en las Escrituras repetidas veces se habla de estos hombres arqueros que tenían que ser diestros en el arco y la flecha. El primero en mencionar que es un arquero es Ismael. Está en Génesis 21. Vamos a buscarlo en Génesis 21, el 21:20. Dice lo siguiente. Vamos a ver. Génesis. Dice, y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Ahora bien, quiero que sepas que el arco y la flecha antiguamente eran usados como instrumentos de caza, pero también de guerra. No cualquiera podía ser un arquero. Era un instrumento que demandaba aprender el manejo a base de fuerza y a base de energía. Bendito el nombre del Señor. Fuerza, energía y destreza. Es decir, que cuando entesaban el arco, es decir, cuando hacían fuerza y presión para esto, tenían que tener fuerza física, tenían que tener una buena visión,
para darle al blanco. Amén. Ahora, quiero impartirte lo que el Espíritu Santo me dio a mí. Me hizo ver el lado espiritual del arco y de la flecha, ¿no? Tú sabes que el apóstol Pablo en 2 Corintios dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, ¿sí? Para la destrucción, dice, de fortalezas, ¿verdad? De aquellas que el enemigo haya querido poner a través de las mentiras. En Judas 3, vamos a leerlo, en Judas 1, el versículo 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que vence al mundo. Amén. Ahora bien, nuestras armas no son carnales, no son espirituales. El Espíritu del Señor me dijo: si nuestras armas son espirituales, entonces solo los espirituales van a poder empuñarlas. Es algo que estamos compartiendo también y ya hemos compartido con la iglesia. El apóstol Pablo dice: si viven en el Espíritu, anden, caminen también en el Espíritu. Amén. Yo creo que usted entiende lo que dice el Espíritu del Señor en este momento. Pero quisiera hablarles acerca del sentido espiritual de estas armas, el arco y la flecha. Mientras que la espada es un arma, y nosotros sabemos que de acuerdo a la armadura de Dios, la espada es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra del Señor. Mientras que la espada es un arma para luchar cuerpo a cuerpo cuando el enemigo está cerca, cuando el enemigo se halla cerca, ¿ya? El arco y la flecha, escucha, iglesia, el arco y la flecha sirve para hacer lo contrario, es decir, se emplean cuando el enemigo está relativamente lejos. Para esto, el arquero no solo tiene que tener fuerza, como hemos dicho, no solo tiene que tener destreza en el manejo del arco y de la flecha, sino que tiene que tener una visión adecuada, un equilibrio y una estabilidad y un posicionamiento para poder asegurar que la flecha llegue al objetivo. Entonces, la función de los arqueros es mantener a los enemigos lejos, a la distancia, para protección del pueblo. Entonces, los arqueros espirituales son aquellos a quienes Dios le ha dado la capacidad de poder discernir los peligros de lejos. ¿Dónde más hacemos esto si no es en un altar? Son aquellos que tienen los sentidos ejercitados y que por eso pueden discernir los peligros antes de que estén frente a nosotros. Si fueran los peligros flechas, entonces nosotros tendríamos que tratar de desviar esas flechas antes que lleguen a nosotros en el trayecto. Desviarlas para que no nos hagan daño. Entonces los arqueros espirituales son los que disciernen los peligros que amenazan al pueblo de Dios y que quieren hacerle daño, quieren herirlo, quieren amedrentarlo, quieren detener su avance. Amén. Ahora,
quiero que sepas que así como hay arqueros de parte de Dios, también los hay de parte del maligno. Y esto lo vemos cuando leemos en Efesios 6 y dice que el escudo nos sirve para apagar. El escudo de la fe nos sirve para apagar los dardos del maligno. Estos dardos son enviados para desenfocarnos, para debilitarnos, para distraernos. Amén, pero vayamos a la palabra. Miren lo que dice Efesios. Efesios 6, bendito el nombre del Señor. Efesios 6, 16 dice, lo que acabo de decirles, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. En el Salmo 11, vamos a ver, en el Salmo 11, bendito el nombre del Señor Jesús. En el Salmo 11, exactamente en el versículo 2, dice esto. Vamos a leerlo desde el 1, ¿ya? Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda. Bendito el nombre del Señor. Para asaetear en oculto, dice ahí, a los rectos de corazón. El Señor los reprenda en el nombre de Jesús. El Salmo 64 habla un poco más de esto y lo voy a leer todo. Bien vale la pena que declaremos la verdad. Dice lo siguiente: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. ¿Te estás dando cuenta cuál es el campo de batalla? ¿Te estás dando cuenta de dónde vienen las saetas del enemigo? Acá dice de su boca. Sigo leyendo, dice, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Mira, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Ellos se dan el tiempo para investigar, y con exactitud, dice ahí, para poder asaetear al justo. Dice el versículo 7, mas Dios los herirá con saeta, saeta de salvación, saeta de Jehová, le dijo Eliseo a Joás. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que lo vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos, dice ahí, los rectos del Señor. Preciosa y poderosa es la palabra del Señor. Te está diciendo de dónde vienen las saetas. Te está diciendo también cómo debes defenderte y qué es lo que tienes que hacer. El Salmo 76, del 1 al 3, dice lo siguiente. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí
quebró las saetas del arco, el escudo y la espada y las armas, dice, de guerra, dice ahí, Selah. El versículo 4 dice, glorioso eres tú, poderoso más que los montes. Estamos viendo que estamos en tiempos de guerra. Si algo que percibo en estas últimas semanas es que ha bajado un olor de guerra sobre la tierra. Y debemos estar preparados con las armas espirituales que Dios nos ha entregado para poder defender la ciudad, para poder defender al pueblo del Señor. Amén. Entonces, también vemos que aunque hayan arqueros de parte de las tinieblas, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, en el nombre de Jesús. En Génesis 49, vamos a la palabra. En Génesis 49, espero que estés digiriendo lo que el Espíritu del Señor ha venido a decirte por este tiempo. Un tiempo en donde a muchos le tiemblan las piernas. Y es cierto, porque somos seres humanos. Hemos sido hechos de alma, de espíritu y de cuerpo. Tenemos emociones. Y lo más maravilloso de esto es que Dios nos conoce. Él sabe lo que somos, pero aún así el Señor nos ha enviado de su espíritu, la palabra viva, para poder hacer frente en el campo de batalla, sabiendo que Él va delante de nosotros. Mira lo que dice en Génesis 49, desde el versículo 22 al 24. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Bendito el nombre del Señor. Mira lo que dice en el versículo 23. Le causaron amargura. Hoy he venido a decirte, iglesia, que si uno de los dardos que el enemigo está lanzando contra ti está provocando esto, te despabiles y te des cuenta que es tiempo de hacerle frente, que es tiempo, como hizo ahí Jacob, que tus manos sean fortalecidas por las manos del fuerte de Jacob. No es hora para temblar, no es hora de temer, es hora de escuchar estrategias. No es que tú te quieras enfrentar a la batalla como tú quieras. Necesitamos escuchar la voz de Dios, de aquel que todo lo sabe y todo lo puede, para que nos dé las estrategias y golpear. Porque Él nos promete que como hizo con José, así Él, sus manos estarán sobre nuestras manos, así como las manos de Eliseo estuvieron sobre las manos de Joás, para dirigir el arco y las flechas y dar en el blanco y destruir a aquellos que pretenden hacernos frente y evitar lo inevitable, el establecimiento y la expansión del reino de nuestro Dios. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Estos arqueros buscan hostigarnos, estos arqueros buscan lastimarnos, estos arqueros del mal nos aborrecen, pero se olvidan que la mano de Dios está con nosotros. En Efesios 6:16 dice, fortaleceos en el Señor y en su fuerza, dice. Bendito el nombre del Señor. ¿Dónde hacemos esto? ¿Dónde somos fortalecidos? ¿Acaso no es en los altares?
¿Acaso no es en el altar personal? Y ahora si tú llevas esto a la familia, ¿acaso tu familia no será fortalecida en el mismo espíritu y tras una misma visión y adiestrada para la batalla con las mismas armas que Dios te ha concedido a ti? ¿Se les será concedido a ellos? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bendito el nombre de Jesús. En Deuteronomio, aleluya, porque lo que tenemos que hacer es glorificar el nombre del Señor, alabarlo en todo tiempo, buscarlo con la motivación correcta, como enseñé ya hace un tiempo. De Él viene la salvación. Dice en Deuteronomio, el capítulo 32, el versículo 31, dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el 30. Deuteronomio 32, 30 y 31. La palabra del Señor dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese o no los hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ello jueces. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Ellos, nuestros adversarios, las tinieblas, saben quién es nuestra roca. Lo único que tenemos que hacer es que esta revelación tiene que ser dada a todo el pueblo para que como un ejército en la unidad del Espíritu avasallemos en contra del enemigo y lo hagamos retroceder y huir en el nombre poderoso de Jesús. Ahora también quiero que sepas algo, que el poder del arco y la flecha están en la velocidad de la flecha. Buena visión, buen posicionamiento, aleluya. Firmeza, destreza, velocidad. Bendito el nombre del Señor. Las flechas, acabo de decir que no cualquiera podía ser un arquero, porque las flechas llegaban a medir entre 56 y 76 centímetros. Ahora, habían arcos que habían sido hechos en forma liviana y otros del cual habla David, el arco de bronce. Es decir, tenían un peso y para que sostuvieran ese peso tenían que haber hombres de fuerza. Las flechas son sinónimo de dirección, de defensa y orientación. Para ir ya terminando, quisiera hacer un resumen de lo que esta noche he venido a decirte. Para ser un buen arquero, en primer lugar, necesitamos de mucha fuerza y energía. Recuerda que solo podían tomar el arco y la flecha en las manos los hombres con brazos fuertes, diestros, para poder dar al blanco. Número 2, estos arqueros tenían que tener una buena visión, una buena vista, para que al momento de poner el arco y la flecha en las manos, dieran con precisión en el enemigo. En lo espiritual necesitamos ojos espirituales, discernimiento, para poder detener los ataques del enemigo, para poder tomar en nuestras manos el arco y poder dar al blanco, derribando a aquellos que vienen a atacarnos. Debemos de levantar altares de tal manera que desarrollemos una genuina relación con el Señor, para que Él nos haga fuertes, nos haga diestros,
nos otorgue una visión para poder divisar los peligros de lejos y poder detenerlos a tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora quiero que volvamos a leer. Después de haber entendido esto, vamos a volver a leer Segunda de Reyes 13. Aleluya. Segunda de Reyes 13, del versículo 14 en adelante. Estaba Eliseo enfermo y de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Acabo de decirte que en estos últimos tiempos estamos oliendo vientos de guerra. Estamos percibiendo vientos de guerra, estamos oliendo olor de guerra, de combate. Es necesario que levantando altares el Señor nos adiestre para la batalla, como lo hizo con el rey David, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a prepararnos ahí para ministrar esta palabra. El Señor dice que Él habla y revela sus misterios para que los escuchemos y los pongamos en práctica. Solo en el poder del Espíritu Santo vamos a poder llevar a cabo y en obediencia todas las instrucciones que Él nos da en el momento del levantamiento de altares. Amén. Preparemos ahí nuestros corazones en el nombre de Jesús. Señor y Dios de todo poder y de toda misericordia, alabo tu nombre, Señor. Alabo tu presencia en medio de esta casa. Agradecida, Señor, estoy y agradecidos estamos, porque hemos visto tu mano, Señor, en medio de cada una de nuestras batallas. Gracias por la palabra, Señor, que viene a alentar nuestro espíritu, que viene a darnos dirección, que viene, Señor, a motivarnos a caminar hacia adelante. Señor, escuchando solo tu voz. Hoy he venido en el nombre de Jesús para decirte que el Espíritu del Señor, así como hizo con Joás, Él, como conocía a Joás, te conoce a ti. Y a pesar de que Joás se presentó llorando y con temor en su corazón por los ataques del enemigo, el Espíritu del Señor dio palabra al profeta para que, poniendo sus manos en las manos de él, tuviera firmeza, destreza, para que pudiera hallar en sus manos determinación para enfrentar al enemigo, sabiendo que no lo haría solo, sino que Jehová de los ejércitos iría delante de él. Bendito el nombre del Señor Jesús. No importa la debilidad que hayamos tenido, escuchemos la voz de Dios, sigamos las instrucciones, abramos las puertas. Dice que hay que abrir las puertas. Muy claro dice ahí, dice el Señor, porque al abrir las puertas viene la luz de la verdad, que desecha toda mentira de las tinieblas en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Ahora el Señor te dice, abre las ventanas aquí y ahora. Abre las ventanas, no temas. Toma con tus manos el arco y la flecha, que mis manos estarán sobre tus manos. Aleluya. Abre las ventanas de donde viene la luz del sol, la luz de salvación. Aleluya, la luz de la victoria de Cristo. Abre las ventanas, pon tus manos en el arco y repite, saeta de salvación, saeta de Jehová, salvación contra nuestros enemigos. Porque dice el Señor que si así lo hacemos, vamos a hacer retroceder y vamos a herir a aquellos que vienen a querer amedrentarnos y robarnos la fe en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 32:42, embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de las largas cabelleras del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús, levántate en oración, levántate en intercesión, levanta ese altar personal, ese altar familiar. Levanta tus ojos, levanta tu mirada hacia la cruz de Cristo, hacia el vencedor y el victorioso, aquel que prometió ser nuestro escudo y nuestro pavés, aquel que prometió pelear por nosotros la batalla, aquel que dijo que el que se metía con su iglesia se metía con la niña de sus ojos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, abre nuestros ojos, abre los ojos de tu iglesia, para que vean que sí es cierto que estamos en medio de la batalla, no estamos solos. Abre tus ojos como lo hiciste con el siervo del profeta, para que vean que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, en el nombre de Jesús. Agarra el arco y la flecha, agarra las flechas y golpea la tierra con saetas de alabanza, con saetas de adoración, con saetas de obediencia, con saetas de oración, de intercesión, en el nombre poderoso de Jesús, porque saeta de Jehová, saeta de salvación para su pueblo ha venido hoy. Aleluya, para el pueblo del Señor. No temas, dice el Señor, no desmayes. Levantemos altar, encontrémonos en ese lugar llamado altar. Hagamos más íntima nuestra relación, que yo he prometido que los ojos están sobre los justos de la tierra y que sobre ellos inclinaré mis oídos para escuchar su clamor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Dios, afírmanos. Danos, Señor, la fuerza, la destreza que necesitan nuestras manos para tomar el arco de bronce, como decía David, Señor, para la batalla. Ayúdanos, Señor, para asaltar muros, para perseguir, Señor, al enemigo, Dios de la gloria, para, Señor, sacar al usurpador, Señor amado Dios, de aquellos territorios que, Señor, ya se nos han sido concedidos como herencia, Señor, desde antes de la fundación de los siglos. Padre, otórganos visión, Padre, otórganos determinación, fuerza, destreza, Señor, Padre, a través de la fe, bendito Dios de la gloria, para tomar lo que nos pertenece, para saber sí que estamos en guerra, pero para saber que no estamos solos, Señor, para saber que, Señor, tú nos has dado armas espirituales para poder recordarle al enemigo que ha sido destruido, destronado, derribado en la cruz del Calvario, que es nuestra herencia, Señor, la conquista de territorios, pero que no solo debemos de saberla, sino que ir y tomar posesión de ella, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra sea guardada, Señor, por tu sangre preciosa. Que, Señor, seamos librados
Señor, de los dardos del enemigo. Que nos hagas diestros, Señor, en ponernos el casco de la salvación, Señor, el escudo de la fe, Señor, la espada del Espíritu que es tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, la coraza de justicia, el cinto de la verdad y sobre todo, Señor, calzarnos, Señor, con las sandalias del Señor del Evangelio para tomar posición y se cumpla en nosotros lo que está escrito, que tú nos entregarás todo territorio que pise la planta de nuestros pies. En el nombre poderoso de Jesús, yo envío la palabra, Señor. Padre, séllala en los corazones. Espíritu Santo, haznos caminar y avanzar viendo tu victoria, parándonos en esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Celebremos que estamos en batalla. Celebremos que no somos soldados de reserva, sino que somos de aquellos que estamos en primera fila. Celebremos que si estamos en batalla, pronto veremos la victoria de nuestro Señor Jesucristo, destruyendo, persiguiendo a nuestros enemigos, desalojándolos de los territorios que no le pertenecen y que son nuestra herencia en Cristo Jesús. Aleluya. Queremos también de esta manera invitar a la iglesia a seguir participando de los grupos de discipulado los días lunes, los días martes también, asimismo de las reuniones de varones que se están volviendo a desarrollar los días jueves, los días viernes, a que participen, a que no faltes a las reuniones de tu casa de paz, donde vas a recibir palabra para ser empoderado para la batalla. Los días sábados el pastor Joshua se sigue reuniendo con los adolescentes y con los jóvenes para reafirmarlos en su fe y prepararlos para la batalla. Y el día domingo nos volvemos a reencontrar en este altar familiar, en este altar congregacional, donde hemos aprendido a pagar el costo, a presentar sacrificio para que el fuego de Dios descienda sobre nosotros. Los invitamos a que no falten a nuestras transmisiones los domingos a las 8 p.m. Gracias por estar aquí. Gracias. Nos despedimos de este lugar, de esta transmisión, mas no de la presencia del Señor. Sigamos disfrutando, adorando en espíritu y en verdad con estas alabanzas. Dios les bendiga.